Bueno, entonces en ese orden de idea, hablemos de los conflictos éticos en los procesos y la autoridad en los procesos de investigación. No sé quién quiera empezar dándonos sus puntos de vista para que este conversatorio sea más enriquecedor y más productivo. Pronto comienzo. Cordial saludo para todos. Voy a abordar la pregunta desde varios puntos. El primero tiene que ver, digamos, cuando hablamos de conflicto ético en la autoridad, diría que hay que saber quién toma las decisiones, ¿cierto?, finales frente a este caso, ¿cierto? Diría que, digamos, que como son sistemas basados en inteligencia artificial, la participación del investigador debe ser fundamental, ¿cierto? Digamos, un ejemplo, ¿cierto? Estamos viendo cómo hoy en día los médicos, desde diferentes plataformas, en una consulta, toman nuestra base de datos, toman nuestros síntomas, que uno le explica, y desde allí ellos van a formular, ¿cierto?, a recetar, con base en una información que tienen de acuerdo a diferentes historias del país o de la región, ¿cierto? Entonces, hay una responsabilidad ética, ¿cierto?, del profesional, pero también, digamos, es la IA la que le da unas bases para ese diagnóstico. Entonces, es bueno que al final también sepamos quién tiene esa autonomía, ¿cierto?, quién autoriza frente a eso. También miremos la parte, digamos, lo que es la transparencia en esos procesos, ¿cierto? Yo diría que abordada desde lo complejo de la situación, ¿cierto?, desde el mismo investigador que puede, digamos, llegar a ciertos resultados, pero al final es él quien debe tomar las decisiones como ese ser humano que va a interactuar, ¿cierto? Esos dos puntos tomaría yo. Bueno, no sé si Ana o Luceli para que vamos intercaladitos. Ok. Sí, dale, Ana. Pues teniendo como base lo que nos acaba de manifestar el compañero Elber, podríamos decir que en el tema médico, como lo dijiste anteriormente, aparte de lo ético, también se tiene que tener en cuenta la responsabilidad que debe tener ese profesional médico para no brindarle esa información que es bastante sensible a cualquier tipo de persona. Y es de allí que cuando nos hablan de historias clínicas, nosotros podemos tener en cuenta que no cualquiera puede tener acceso a esas historias clínicas de los pacientes, puesto que va información sensible y que el profesional como tal no puede divulgar a terceras personas dicha información que solo él, en calidad de médico, debe de saber porque el paciente se la comunicó. Entonces es muy importante tener en cuenta ese tipo de responsabilidad que asume ese profesional en ese evento. Bueno, entonces le va a tocar cerrar a Luceli, ¿cierto? Para que vamos intercaladitos. Yo creo que hablar de esos conflictos éticos y la autoridad en el proceso de investigación es muy relevante porque el investigador debe tener claro que no le puede dejar toda la responsabilidad del contenido de la investigación a la inteligencia artificial. O sea, uno como investigador tiene que tener claro que es que al momento de extraer una información o de usar una herramienta de inteligencia artificial, ese es o sea, me sirve como insumo, más no como el determinante de mi investigación. Entonces, debe tener claro que debe, además de extraer la información de la inteligencia artificial, debe procesarla y debe darle como un toque distinto o el toque personal en la investigación para que no sea el copy y pegue de la IA, sino el interactuar o el parafrasear con la misma, ¿cierto? Entonces, fundamental en ese sentido que no se debe delegar toda la responsabilidad a la inteligencia artificial, sino que se debe interactuar o se debe parafrasear con la IA para que la investigación tenga un sentido distinto. Y lo otro también importante acá es que se deben tener en cuenta que los datos utilizados
deben contar con el consentimiento informado. En un proceso de investigación uno utiliza o habla con otras personas o tiene diferentes fuentes, entonces se debe tener el consentimiento informado para que se pueda publicar en la investigación, así como también el reconocimiento o la parte, digámoslo así, de la referencia bibliográfica cuando uno consulta en una IA. Esos son pues como dos temas también muy claros que generan conflicto, porque es que primero no delegar y segundo el tema de los datos que se están sacando pues de la IA, hacer pues como el reconocimiento o la parte de referencias. A veces como el aporte en ese tema de conflictos que yo hago en ese sentido. Muy bien. Gracias, Efren. Continúo entonces desde el punto de vista de los conflictos éticos, pensando también que es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones, cuando se delega demasiado poder a la IA, también se trabaja de manera desigual en el trato con las personas. Los tratos pueden ser injustos, deben estar más cargados de un lado que de otro. Entonces, las personas, al ser evaluadas solo por algoritmos, el desarrollador debe estar atento a esto para no cometer esa injusticia. Además, considerar el contexto o explicaciones personales. Por lo general, no se tiene en cuenta ese contexto de la persona, la problemática que pueda tener, y eso pues afecta también. En ese caso también hay deshumanización. Se presentan esos conflictos por la deshumanización de procesos que viene a estar relacionada con la pérdida de la empatía y el juicio humano en decisiones que requieren comprensión emocional o ética. Una de las cosas que se dice que de pronto la IA no puede reemplazar al ser humano es precisamente esa humanización que es característica del ser humano, pero que en el proceso de la IA se pierde esa empatía, entonces allí no se puede, podemos decir que no se puede reemplazar el ser humano por una IA. Y que hay procesos que en realidad deben estar esa parte de la empatía, de esa ética como tal, y que de los desarrolladores deben estar precisamente enfocados en ella como tal. Dar paso al segundo interrogante, que es: ¿cuál es la responsabilidad en la investigación con inteligencia artificial? ¿Cuál es la responsabilidad en la investigación con inteligencia artificial? En ese orden de ideas, ¿quién quiere como entrar o avanzar en este aspecto? Bueno, Bueno, yo me asalto la palabra ahí, ¿no? Porque es muy importante. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Yo voy a hablar de una responsabilidad y escuchamos a otro y más adelante participo con otra, ¿cierto? Porque ir yo creo intercalado. que Ajá. partiendo de la base de los conflictos éticos que plantea ahorita, el investigador debe, una de sus responsabilidades es revisar, ¿cierto?, todos los documentos y los aportes que se están haciendo de la inteligencia artificial antes de llevarlo o plasmarlo en esa investigación. O sea, primera responsabilidad es revisar. O sea, uno no puede ir a copiar, pegar de la IA, sino revisar, hacer los ajustes acorde al contexto, acorde a sus necesidades, y partiendo de ahí, ahora sí plantear un buen proyecto de investigación, ¿cierto? Porque también es importante tener en cuenta ahí que el juicio ético y humano no se puede perder en un proceso investigativo. Y desde ahí entonces es necesaria y casi que inamovible la revisión del investigador para que el proceso sea acorde a las necesidades y no acorde a cómo se plantea la inteligencia artificial. Sí, Muy bien. sí. Y es por eso, digamos, en esa parte que la responsabilidad total es del investigador, ¿cierto? El que debe asumir, ¿cierto? No de la IA como tal, ¿cierto? Porque ante una culpa, un error, no podemos llegar a decir, no es que fue tal IA que ocasionó este problema. No, el investigador, el experto, el que tiene la total responsabilidad de asumir la culpa, ¿cierto? Y no pensemos solamente en lo malo, ¿cierto?
también pensemos en lo bueno, ¿cierto? Entonces, desde lo bueno también, un proyecto que salga bien, que formule bien, bien organizado, es el investigador, ¿cierto? Quien asume, ¿cierto? Entonces, de ahí, mi concepto es que quien asume es el investigador, ¿cierto? Es el ser humano, ¿cierto? Porque, digamos, no podemos responsabilizar a la IA como tal, ¿cierto? Desde la parte, pues, legal y todo se establece, pero es el ser humano quien debe responder. Muy bien. Esa responsabilidad en la investigación con inteligencia artificial debe garantizar que el desarrollo y uso de la IA sea ético, transparente y seguro. Ético por todo lo que ya hemos abordado, todo lo que hemos dicho y que en realidad se necesita que todas las partes involucradas en la investigación tengan ese componente ético, incluso desde los desarrolladores, a los diferentes actores, investigadores, instituciones y gobiernos, si es preciso que pueda participar en él, en las investigaciones que se hagan. Las personas deben ser transparentes y debe haber una investigación segura, y esa seguridad precisamente es garantizar que las partes que estén involucradas en la investigación tengan esta seguridad, valga la redundancia, en el desarrollo de la misma. Se puede dividir entonces esta responsabilidad en varios aspectos. Una responsabilidad ética que debe asegurar que los algoritmos sean confiables, precisos y no generen daño a ninguna de las personas o ninguno de los actores participantes de la investigación. Debe haber una responsabilidad ética, evitar que hayan sesgos, que se discriminen a cualquier persona o a cualquier participante, garantizar incluso que la IA de los datos, algoritmos completos y como debe ser y confiables, y que haya un uso y que no haya un uso indebido de los datos. Siempre se debe garantizar dentro de esa ética el uso debido de los datos, que no haya dificultad para que las personas puedan confiar en que sus datos, los aportes que ellos hagan de la personalidad que tengan o eso debe estar resguardada, segura, y por eso también se dice que estos datos deben ir a la par con las propuestas que se deben hacer. Respetar la dignidad de los seres humanos, como ya había dicho otro compañero anteriormente. Entonces es importante también tener en cuenta eso y sobre todo la parte legal. La parte legal, que es lo que garantiza pues que también las personas sepan y cumplan esas leyes de protección de datos para que las personas, y también de propiedad intelectual, para que las personas no tengan inconveniente con esas regulaciones específicas que se deben hacer, y es en todos los aspectos y desde todos los ámbitos también y desde todos los participantes. Bueno, Debemos entonces tener sí, Ana, bien pueda. no, ya Luceli. No, dale, dale. Bueno, Bueno, dale, Ana. Sí, partiendo dale. de todo lo que han dicho con respecto a la responsabilidad es demasiado importante, es sumamente importante, pero yo también pienso que la responsabilidad absoluta es del investigador, puesto que toda investigación se convierte en un referente para unas nuevas investigaciones o unos insumos que van a servir para investigaciones futuras, y que esos algoritmos no se vayan codificando en malas prácticas para los que vienen, porque en la medida que el investigador no tenga la responsabilidad que se requiere, partiendo de allí, todos los que tomen su investigación como eje temático van a tener información tergiversada o información que no les va a aportar con veracidad a lo que se requiere investigar. Entonces, es muy importante que el investigador asuma su rol para que así ese referente que va a iniciar o va a aportar desde allí sirva para investigaciones futuras, porque eso es lo que uno normalmente llama como jurisprudencia o elementos que van a aportar al futuro.
Ana, yo complementaría ahí esa partecita, esa responsabilidad en investigaciones debe estar enfocada a minimizar los riesgos y maximizar los beneficios para la sociedad, para todos los actores, asegurando un desarrollo justo y responsable. En eso, pues, sería como, esa parte sería como lo clave allí, donde todas las personas se puedan beneficiar y más en este momento que se está facilitando, pues, el trabajo con la IA y que algunos tienen sus reparos en utilizarla porque hay una cantidad de situaciones o de riesgos que ellos piensan que puede pasar. Listo. Uno es incluso dentro de esos la pérdida de empleos, otro, no sé, y hay cantidades de cosas que más adelante pues podremos analizar en otros videos que tengamos oportunidad. Muchas Bueno, gracias. Listo, Ana, bien pueda. como vamos complementando, entonces la idea Sí, también sí, es complementar parte de lo que había dicho Luceli frente al tema Ajá. de la protección de datos, ¿cierto? O sea, estos debemos ser muy respetuosos de la privacidad y de los derechos fundamentales de las personas. Por eso, cuando yo llamo a una persona que aporte a mi investigación, una de las cosas es que esa persona me firme el consentimiento informado, ¿cierto? Responsabilidad como investigador es que todo el que participe debe diligenciar el consentimiento informado para que la información que suministre se pueda publicar sin ningún tipo de problemas. Visto pues lógicamente de las normas colombianas que hay unas protecciones de datos fundamentales. digamos, otro punto que quiero resaltar también ahí es la financiación de esos proyectos de investigación, ¿cierto? También es importante, porque a veces decimos que lo asume en total el investigador, ¿cierto? El ser humano, pero también, digamos, hay unos proyectos que son financiados para una entidad y ellos también tienen responsabilidad, ¿cierto? De asegurar, digamos, esa integridad, ¿cierto? De evaluar desde la misma ética esos proyectos, digamos que se pueda supervisar y hacer un buen seguimiento, que sea confiable, ¿cierto? Que promueva, digamos, como un acceso abierto, porque, digamos, también hay investigaciones que de pronto no están abiertas a todo el mundo, ¿cierto? Incluso desde ahí viene, digamos, esa parte de beneficio social, ¿cierto? Que se puede hacer. Y yo diría que por último, digamos, mirar también, digamos, ese conflicto de intereses que a veces vemos en los procesos de investigación, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que mirarlo bien frente a esa responsabilidad que tiene el investigador. También hay entidades que deben de asumir, ¿cierto? En gran parte, en gran medida, esa responsabilidad.